es que tiene una raíz para abajo. Ajá. No sé si lo puede explicar. raíz cuadrada que llevaba. Mira, Jorge, no lo voy a explicar ahorita porque vamos a pasar con optimización, ya que terminemos este tema porque tenemos que cerrarlo esta semana, porque la otra semana es la de vacaciones. El día jueves, que ya terminemos bien este, lo resolvemos. ¿Te parece? Está bien, dije, no se preocupe. Gracias. Bueno, Sí, entonces nada más me recuerdan porque sí, la verdad se me olvida. Les voy a compartir pantalla y aquí tenemos una pequeña definición de lo que es optimización. Dice, los métodos para obtener puntos máximos y mínimos de una función son una herramienta que se emplea para solucionar problemas prácticos donde se va a optimizar una variable. Hay una gran variedad de problemas, por lo que resulta difícil dar reglas específicas para resolverlos. No obstante, se dan algunas sugerencias. Entonces, vamos a leer las sugerencias que nos indica aquí. Dice, leer cuidadosamente el problema y pensar en los hechos que se presentan y las variables desconocidas. Esto se presenta en todos los ejercicios que nosotros tenemos que resolver de álgebra. Nosotros tenemos que leer bien el enunciado, definir qué es lo que me está pidiendo, cuáles son las variables que yo tengo para poder establecer una ecuación y así resolver mi problema. El siguiente punto es hacer un diagrama o dibujo geométrico que incluya los datos. Esto a veces puede ser de mucha ayuda porque puede ser que en el problema yo no entendí bien qué es lo que me están pidiendo, pero a la hora que yo hago mi dibujo o mi diagrama, tal vez ya viéndolo físicamente, ya puedo establecer cuáles van a ser las incógnitas o cuáles son los datos que yo tengo de todo el problema. El siguiente paso es relacionar los datos con las variables desconocidas, hallando la función a maximizar o minimizar. O sea, ahí el enunciado nos va a decir si nosotros queremos sacar un máximo o un mínimo. Y el siguiente es encontrar los valores críticos y determinar cuál corresponde a un máximo y a un mínimo. Recuerden ustedes que habían funciones en las que nos daban más de una respuesta y podría ser que tuviéramos puros máximos, puros mínimos, máximos y mínimos, o solamente un máximo o solamente un mínimo. Entonces tenemos que analizar nuestro enunciado. Aquí no me van a dar la ecuación, yo voy a tener que plantear la ecuación o ustedes van a tener que plantear la ecuación para que así a partir de ahí establezcamos qué es lo que tenemos que encontrar y hagamos el cálculo como ya se hizo en los ejercicios anteriores de máximos y mínimos, dependiendo cuál sea el caso para el ejercicio. Entonces, una vez visto esto, vamos a pasar al ejemplo y dice lo siguiente. Yo creo que aquí la parte que nos cuesta un poquito todavía es la parte de la interpretación de los ejercicios, pero vamos a tratar de que sea lo más sencillo posible. Dice, de las 4 esquinas de una lámina, cuadrada del lado M, coma, se suprimen cuadrados iguales. Del lado X. Punto y seguido. Se doblan los bordes de la lámina recortada para formar una caja sin tapa. Punto y seguido. Determina la longitud de X, coma, para que el volumen de la caja sea máximo.
Entonces, ahí tenemos el enunciado y ahí podemos ver que lo que nos está pidiendo calcular es un máximo. Tenemos, ¿qué otros datos? Me están diciendo que es un cuadrado. Entonces, lo primero que tengo que hacer es mi dibujo o mi diagrama. Entonces, vamos a dibujar aquí un cuadrado. Y sabemos que cada lado equivale a m. Es decir, este lado tiene como longitud m y este otro lado también. ¿Qué otra cosa me dicen? Dice que voy a suprimir cuadrados iguales del lado X. Entonces, cada cuadrado se va a suprimir en cada una de las esquinas. No me están dando aquí los valores, pero solamente me dice que es un cuadrado y va a estar del lado X. Perdón, cada lado va a valer X. Entonces, en cada una de las esquinas ponemos dos cuadrados. Entonces, prácticamente lo que me está quedando es esta partecita de en medio, porque vamos a suprimir estos cuadrados que tenemos acá. Estos cuadrados los vamos a quitar. ¿Para qué? Para poder doblar las esquinas y que nos quede en forma de una caja. Entonces, cada uno de estos lados tiene un valor de X. Y nos pide que nosotros determinemos cuál debe ser la longitud de X para que el volumen de la caja sea máximo. Entonces, quiere decir que vamos a formar una caja aquí, déjenme dibujar mi caja. ¿Qué otro dato tenemos? ¿Qué más podemos poner aquí a la imagen? Muchachos, ¿qué creen ustedes? ¿Ya está completo? Los espacios en blanco, tal vez, no sé. Los espacios en blanco. ¿Cuáles espacios en blanco, Jorge? Pues ve que hay una X bueno, hay dos X por cada lado. Ajá. Pues sería M menos dos X, supongo, ese espacio. Ah, ya te entendí. Bueno, entonces vamos a hacer lo que dice su compañero para establecer cómo quedan las nuevas medidas. Y una disculpa por los dibujos, pero aquí se hace un poquito más difícil en la pantalla de poderlo dibujar. Pero bueno, ahí más o menos tenemos nuestra figura, ¿no? Jorge decía, por ejemplo, establecer que el valor de la caja en esta parte de acá, esta área o este lado, ¿a cuánto sería igual? M menos 2X. M menos 2X. Esta parte lo voy a poner así, ya que como decía Jorge, en cada uno de los lados les estamos quitando 2X. En una X en la parte superior y otra en la parte inferior o en los lados. Entonces,
sabemos que esta parte de la caja nos va a quedar como m menos 2x. Y ubicamos también, por ejemplo, este otro lado, que sería como nuestra altura, porque tenemos que establecer, perdón, la fórmula de volumen. Y la fórmula de volumen lleva altura. ¿De cuánto sería nuestra altura? De M menos 2X. ¿De X? No, nuestra altura sería este tamaño de lo que nosotros le quitemos acá, porque es lo que vamos a doblar. Entonces, esto es X. Y nuestros lados nos están quedando de m menos 2x. Entonces, como lo que me están pidiendo es volumen, yo voy a establecer con la fórmula de volumen, de acuerdo a los datos que tengo, sabemos que el volumen, ¿a qué es igual? De una figura cuadrada, una figura rectangular. ¿A qué es igual nuestro volumen? ¿Lado al cubo? No, aquí. Lado al cubo. ¿Por qué lado al cubo? Estamos de acuerdo que va a ser igual al área No, de nuestra no me figura acordaba, por perdón. una altura. Entonces, ¿cómo encuentro el área aquí de mi figura? Pueden decir base por largo, no sé, pero tanto este lado como este otro lado de aquí valen lo mismo. Entonces, si tomamos que es la base por el largo o por el ancho, tenemos m menos 2x por m menos 2x y después multiplicamos por la altura y nuestra altura es x. ¿Vamos de acuerdo o estamos bien acá? ¿Lo podría volver a Eh, repetir, por favor? Sí, estamos estableciendo la ecuación del volumen de una figura. En este caso, era una figura cuadrada, pero le estamos quitando a cada lado el valor de X. No sabemos cuánto vale X, incluso ni siquiera sabemos cuánto vale la figura, está dada en términos de M. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es establecer la ecuación, cómo va a quedar nuestra ecuación. Sabemos que para calcular el volumen de un recipiente, o en este caso de una caja, lo calculamos de acuerdo a su área por una altura. Y el área de un rectángulo, o de este caso que es un cuadrado, sería su lado por lado, y como lo que quiero es volumen, pues lo tengo que multiplicar por la altura. Entonces, mi lado o mi base que tenemos aquí mide m menos 2x y lo multiplico nuevamente por el otro lado que sería m menos 2x. Ahí tengo el área, pero yo no quiero área, yo quiero volumen, entonces necesito la altura que es igual a x. Y ahí ya tengo la ecuación del volumen. No sé si queda más claro ahí. Sí, sí. Bueno, entonces ya tengo m menos 2x por m menos 2x igual, perdón, por x. Lo que podemos hacer aquí es ir simplificando. Tenemos dos veces m menos 2x, entonces sería equivalente a decir m menos 2x elevado al cuadrado por una x. Si desarrollamos ese binomio al cuadrado, ¿cómo nos va a quedar la función? Sería nuestro volumen, es el cuadrado del primero, es m al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, me queda 4m por x, más el cuadrado del segundo término, que sería 4x al cuadrado, y todo esto multiplicado por x. De tal manera que mi ecuación de volumen, ¿a qué va a ser igual? Simplemente multiplicamos a cada uno de los términos por la x, y me queda m al cuadrado x menos 4m por x al cuadrado más 4x al cubo. Y aquí ya tengo mi función
que voy a utilizar para el problema. ¿Y qué me piden acá? Me dice un máximo. Entonces es la función a maximizar. Si se dan cuenta, apenas vamos en el primer paso, que es establecer la ecuación. Y para poder establecer la ecuación hicimos uso de nuestro diagrama o nuestro dibujo para poder observar qué es lo que me están pidiendo o cuáles son los datos que yo tengo. Entonces, no sé si hasta ese punto alguien tenga alguna duda. ¿Vamos bien? ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Continuamos? Hasta ahí bien, profe. Todo bien, profe. Bueno, entonces, como ya sabemos, tenemos que encontrar con, ya bien sea el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada, y buscar los puntos críticos. Dependiendo de los puntos críticos que nosotros obtengamos, vamos a determinar qué punto es el que va a hacer que nos dé el máximo, porque es lo que no me pide a mí el enunciado. No me importa a mí si me dan 5 puntos críticos y solo uno y los demás son mínimos, solo me interesa el máximo. Entonces, voy a encontrar esos puntos críticos y recuerden, el primer paso es derivar la función. Entonces, aquí vamos a decir b' con respecto a x, porque voy a derivar a la función con respecto a x. ¿Y cómo me va a quedar? Si yo derivo esta función que tengo aquí con respecto a x, ¿cómo me queda? Dos M. No, es con respecto a x. M cuadrada ¿Correcto? M al cuadrado menos 8mx menos 8mx más 12x cuadrada. más 12x al cuadrado. Recuerden, la m es una constante. Entonces, a la única que voy a derivar es a la x. Y me queda m al cuadrado menos 8mx más 12x al cuadrado. Después de que ya derivé, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Alguien se acuerda cuál es el siguiente paso después de derivar? Sacar la segunda derivada. Igualarlo a cero. Igualarlo a cero. Entonces, igualamos a cero y sería b' de x es igual a cero. Por lo tanto, esta igualdad nos va a quedar como m al cuadrado menos 8mx más 12x al cuadrado igual a cero. La podemos acomodar para que quede en términos de la x o la podemos dejar así en términos de la m y es exactamente lo mismo. Recuerden que una ecuación, cuando tiene más de una variable, la acomodamos con respecto a una de las variables, ya bien sea de mayor a menor o de menor a mayor. Aquí está ordenado de mayor a menor con respecto a la m. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí es encontrar mis puntos críticos. ¿Y cómo voy a encontrar estos puntos críticos? Tengo que despejar a la x. Entonces, ¿cómo puedo despejar la x? Usando Por- término común. Término común. ¿Y cómo sería el término común? A ver, lo escucho. Ah, no, porque la primera no tiene X. Nada. Podemos factorizar. O podemos utilizar fórmula general. Sí, podemos factorizar. Sí. Recuerden que para resolver una ecuación de segundo grado pueden usar casos de factorización, pueden utilizar completar el cuadrado, el trinomio cuadrado perfecto, pueden utilizar fórmula general, lo que ustedes gusten. A ver, encuéntrenme el valor de x, ¿cómo quedaría? Les voy a dar 5 minutos. ¿Cómo de X? ¿O Sí, cómo quedaría? recuerden que los puntos críticos son con respecto a x. Me va a quedar x igual a algo y x igual a otra cosa. Ah, ok.
¿Por qué? Porque tengo x al cuadrado. Profe, ¿Mande? ahí, si usara la fórmula general, la A sería el 12x al cuadrado. Sí, Es que como me confunde. sí, porque vas a utilizar en este caso, la m nos está representando una constante, ya que la variable que yo quiero utilizar es la x. Entendí. Ya, profe. ¿Ya? ¿Los demás cómo van? ¿Ya terminaron? Muchachos, ¿ya terminaron? Ahí voy, Inge. ¿Qué valores te dio Rolando? Como, bueno, la primera X, M sobre 2 y la segunda, M sobre 6. Ajá. Lo mismo me olvidó. Sí, recuerden que aquí nos queda en términos de m, porque no sabemos la medida exacta de ese cartón o de ese cuadrado. Solo me dijeron que tenía como lados el valor de m. O sea, aquí nuestra respuesta nos va a quedar en términos de m. ¿Sale? Quiero que quede claro esto. Entonces, desconozco el método que hayan utilizado, pero la respuesta que me dio Rolando está correcto, es m sobre 2 y m sobre 6. Entonces, como ya tenemos estos puntos críticos, tenemos que analizar para saber cuál de estos puntos corresponde al máximo que yo deseo. Entonces, puedo utilizar el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada. Voy a utilizar el criterio de la segunda derivada y para eso necesito calcular la segunda derivada de la función, que sería volver a derivar esta derivada que nosotros tenemos aquí. Recuerden, es con respecto a x, entonces, ¿cómo me queda mi segunda derivada? Menos 8m más 24x. Menos 8m más 24x. Correcto. Entonces, esta es mi segunda derivada.
En este criterio, ¿qué hacemos? Analizamos estos puntos que acabo de obtener en la segunda derivada. Y entonces me quedaría b mi prima de m sobre 2 y hacemos la sustitución y sería menos 8m más, aquí cuánto era, a ver, puse un 1 de más, perdón, era 24x nada más. Y es 24 por m sobre 2. ¿Cuánto me da 24 por m sobre 2? 2M. Me da menos 8m más 12m. ¿Y aquí cuánto me da de resultado? Menos 8 más 12 4M. me da 4m. Entonces, vamos a usar la lógica. M, como es una longitud, tiene que ser un valor positivo. Entonces, aunque yo le dé un valor, por ejemplo, de 1 a m, sería cada lado 4. Entonces, para cualquier valor que yo le dé a m, no sé si me explico aquí, ¿cómo va a quedar este resultado? ¿Va a ser mayor que 0 o menor que 0? Tomando en cuenta que las distancias, en este caso, para lo que es la longitud de la caja, nosotros nos damos valores negativos. Es decir, si queremos cortar un pedazo de cartón, no les digo, córtenme un cartón de menos 5 por menos 5. Damos siempre valores positivos. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? 4m sería mayor que 0 o menor que 0. Mayor que 0. Es mayor que 0 y por lo tanto en ese punto hay un máximo o un mínimo. Hay un mínimo. Correcto, hay un mínimo. Entonces, ese punto no me interesa porque yo lo que quiero es un máximo. Entonces, pasamos al siguiente, que teóricamente debería ser nuestro máximo, pero lo vamos a comprobar. Entonces, sería b prima de m sobre 6, ¿a cuánto es igual? Entonces, hacemos la sustitución y es menos 8m más 24m sobre 6. ¿Y cuánto nos da? Sería menos 8m. 24 sobre 6, ¿cuánto es? 4. Nos da más 4m. ¿Y aquí cuál nos da? Menos 8 más 4. ¿Nos da cuánto? Menos 4. Menos 4m. Y entonces menos 4m será mayor que 0 o menor que 0. Menos. Es menor que 0. Y por lo tanto aquí tenemos un máximo. Pero aquí no termina todo el problema. Recuerden que en este tipo de problemas siempre tenemos que interpretar nuestra respuesta. Pongan mucha atención ahí, por favor, porque luego esa parte es la que se nos olvida cuando entregamos el problemario y no ponemos la interpretación. Aquí ya determinamos que para m sobre 6 nosotros vamos a tener un máximo. Entonces, lo único que tenemos que poner aquí es que el valor de x para que la caja tenga un volumen máximo es de m sobre 6. Y listo. Esa sería nuestra respuesta. No sé si quedó claro, ¿hay alguna duda? Ustedes díganme.
profe, entonces sería la respuesta m sobre 6, no menos 4m, por si No. ponemos menos 4m. No, menos 4m es nada más nuestro análisis para determinar si es un mínimo o un máximo. Mi respuesta es m sobre 6, porque tiene que ser cualquiera de estos puntos críticos que yo calculé. Ya determiné que este punto crítico corresponde a un mínimo y este a un máximo. No sé si ahí queda claro, muchachos, o alguien más tenga alguna duda. Nada más, ¿qué método utilizó Rolando para sacar los valores de X? Nada más. Rolando, ¿qué método dice tu compañera que utilizaste para encontrar los valores de X? Factorización de la forma x cuadrada más bx más c. Factorización, dice. Gracias. Recuerden que aquí esta parte ya sería más que nada álgebra. Y tenemos que ponernos a practicar nuestros casos de factorización o nuestra fórmula general. No sé qué les agrade más a ustedes, pero sí para poder encontrar los valores del punto crítico. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? ¿Puede poner otro ejemplo, profe, para que quede ya bien? ¿Se le puede tomar captura? Sí, sí puede tomar captura, Oscar. No sé si ya tomó alguna parte o quiere que suba desde aquí. Sí, y en cuanto al ejemplo, ahorita pongo otro, nada más que no sé si nos dé tiempo porque ya solo nos quedan 10 minutos de clases. Gracias, Miss. Ya le tomé. Bueno, ¿a todo o quiere que le siga bajando? No, sí está bien. Ok. Bueno, entonces en cuanto al siguiente ejemplo, lo voy a poner, pero si nos quedamos a la mitad, lo van a tener que terminar ustedes, ¿eh? Entonces sería ejemplo 2. Dice, encuentre dos números positivos, encuentre dos números positivos cuya suma sea 20. Y el producto del cuadrado de uno de ellos por el cubo del otro sea un valor máximo. Entonces, igual aquí el problema nos está pidiendo un máximo. Aquí pues no nos dice de ninguna figura, solamente de números, entonces no hay como que un diagrama que nosotros podamos realizar, pero vamos a establecer nuestras ecuaciones. Me dice que tengo dos números positivos y que la suma de estos dos me debe dar 20. Entonces, yo puedo utilizar las letras que yo quiera, pero las más comunes son X y Y, entonces determino que X más Y es igual a 20. Si a ustedes se les ocurre poner A más B, también es correcto. O sea, ustedes pueden poner la letra que a ustedes les guste más.
Entonces ya tengo la primera parte que dice que la suma de estos dos números me tiene que dar 20. Luego me dice que el producto del cuadrado de uno de ellos, vamos a poner que x está al cuadrado, y por el cubo del otro, sería y al cubo, es igual a un producto. Entonces producto, sabemos que es p. Hasta aquí ya puse mis dos ecuaciones, pero si se dan cuenta en el problema anterior, nosotros trabajamos con solamente una ecuación. Entonces, ¿qué tengo que hacer si yo tengo dos ecuaciones? Porque aquí tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, porque aquí las dos son las incógnitas. Entonces, ¿qué puedo hacer para trabajar solamente con una incógnita? Despejar la variable de la ecuación secundaria, si mal no recuerdo que se llama, para luego Ajá. sustituirla en donde se va a sacar puntos máximos o mínimos y pues dejarlo todo a una sola incógnita. Correcto. Vamos, en este caso, vamos a hacer el despeje de una de mis variables en la ecuación 1, que sería x más y igual a 20, y lo voy a sustituir en la segunda ecuación. Entonces, si yo despejo y de la primera ecuación, ¿cómo me quedaría? Va a ser y es igual a 20 menos x. Y este despeje que acabo de realizar lo voy a sustituir en la ecuación número 2. Por lo tanto, me va a quedar p es igual a x al cuadrado, dice y al cubo. Entonces, en lugar de y voy a poner su igualdad, que sería 20 menos x elevado al cubo. ¿Por qué despejé y no x? Porque nosotros estamos acostumbrados a calcular la derivada con respecto a x. Entonces, multiplicamos, pero para poder multiplicar, primero tenemos que resolver este binomio al cubo. O si gustan dejarlo así y maximizar la función, también nos tiene que dar lo mismo. De todas formas, tendríamos que resolver la derivada utilizando la fórmula de quién. Si no lo desarrollo, ¿qué fórmula tendría yo que utilizar? U por V. U por V. Entonces, esta sería nuestra ecuación o nuestra función a maximizar. Ay. Por lo tanto, sabemos que para poder calcular esto, tengo que calcular la primera derivada. Y les acabo de decir que aquí prácticamente tendría que utilizar U por B. Entonces, ¿cómo es la fórmula de U por B? ¿Me pueden ir diciendo cómo queda la derivada? Muchachos, ¿cómo queda la fórmula de U por B? En eso estamos, en eso estamos. No, no lo hagan, váyanme diciendo. Es x cuadrada por derivada Ajá. de 20 menos x al cubo. ¿Y cuánto es la derivada de 20 menos x al cubo? A Es, estas alturas ya todos saben derivar, ¿eh? es 3 por 20 menos x al cuadrado. 3 por 20 menos x elevado al cuadrado. Ajá, Por, luego, por x. por x o por menos Por 1. uno. Por menos 1, perdón. Por menos 1. Luego, Más más 20 menos x al cubo. 20 menos x elevado al cubo Por 2x. por 2x. Ahí está. ¿Están de acuerdo?
Sí, profe. ¿Sí están de- Bueno, entonces, ¿cómo nos queda si nosotros simplificamos aquí la respuesta? O sea, que ya hagamos las multiplicaciones, ¿cómo nos quedaría? Tres x cuadrada, Ajá, pero 20, sería menos por este de aquí. ah, ah, 20x, ah, Ajá. ¿hasta ahí queda? Ah, no, ¿Y los demás? sí, ¿verdad? Entonces, Menos x cuadrada, menos. ya me ¿Cuál equivoqué, menos? como 2x. menos, Más 2x por 20 menos x al cubo. Solo acomodamos términos, es 3 por x al cuadrado me da 3x al cuadrado, pero acá hay un menos 1, entonces sería 3 por menos 1 me da menos 3x al cuadrado y tiene que multiplica a 20 menos x al cuadrado, más 2x por 20 menos x al cubo. Hasta aquí nos va a dar tiempo ahorita la clase del día de hoy, pero va a quedar de tarea terminar el ejercicio. Tenemos que